Como parte del proyecto integrador de aprendizaje de la materia de base de datos relacionales, emplearemos el gestor de base de datos MySQL Workbench utilizando para su diseño un modelo visual de diagrama entidad-relación para generar nuestra base de datos. En este ejercicio utilizaremos los datos de la red automática de monitoreo ambiental de la Ciudad de México para generar nuestra base de datos y también cargar la base de datos correspondiente. Empecemos. Daremos clic en el signo de más y se nos abrirá una nueva sesión para generar nuestro diagrama, del cual lo utilizaremos para generar nuestra base de datos. Damos clic en agregar diagrama para empezar. En esta sección encontraremos las herramientas necesarias para generar nuestro modelo. En la columna de la izquierda podremos identificar la base de datos que hemos creado, así como los elementos que integrarán la base de datos, como son tablas, vistas y otros recursos. Lo primero que haremos será dar clic en este icono que nos desplegará la herramienta para dibujar una tabla, la cual se integrará a la base de datos que estamos generando, como se muestra a continuación. Procederemos a integrar las tablas que integrarán nuestra base de datos. Si damos doble clic sobre la tabla, se desplegarán las propiedades que integran esta. De igual forma, en esta sección escogeremos el tipo de dato que utilizará cada columna, así como el nombre que se le asignará. Como primer elemento que integraremos será el ID de la tabla. En este caso será ID estación y tendrá un tipo de dato int. Y seleccionaremos PK debido a que será nuestra llave primaria, así como not null y autoincrementable, siendo los atributos básicos para el ID. Posteriormente integraremos el resto de columnas que integrarán esta tabla, así como el tipo de dato correspondiente a los elementos que tendrán. Para el resto de valores utilizaremos el tipo de dato varchar, limitando el número de caracteres de acuerdo al tipo de dato que tendrán o la extensión de la cadena de texto que incluirán. Continuamos agregando los datos para las siguientes tablas. En la parte inferior de los campos podemos identificar un área donde se pueden colocar comentarios u observaciones sobre una columna en específico. En esta sección también podemos modificar el nombre de la columna, agregar comentarios, así como el tipo de dato que guardará esta columna y las propiedades que tendrá la misma, como primary key, not null, etc. A continuación se integrarán las tablas faltantes, se completará la información correspondiente a estas tablas y se organizarán de modo que pueda visualizarse la relación que guardan las tablas. Habiendo terminado de colocar las tablas restantes, empezaremos colocando las llaves foráneas que relacionarán unas tablas con otras. En la parte inferior podremos identificar una lista de elementos, entre ellos columnas, índices y claves foráneas. Daremos clic en claves foráneas y se nos abrirá el siguiente menú.
A continuación se le asignará un nombre a la clave foránea. Usualmente se emplea la nomenclatura FK seguido del nombre de la columna que tendrá la llave primaria. Enseguida pasaremos a la columna tabla de referencia, en donde seleccionaremos la tabla con la que guardará relación. En el siguiente apartado seleccionaremos la columna con la clave primaria y la columna de referencia, también con la clave primaria con la que se relacionará. De esta forma iremos relacionando las tablas por medio de las llaves primarias con las que guardan relación. De igual forma se puede visualizar de forma gráfica la relación que existen entre ellas a través de las conexiones, identificando las tablas que guardan relación entre sí. Continuamos enlazando las claves foráneas restantes. El siguiente paso a seguir después de establecer las relaciones entre nuestras tablas es generar nuestra base de datos a partir del diagrama que hemos elaborado. Para ello nos dirigiremos a las pestañas superiores y abriremos la que tiene por nombre Database. Enseguida daremos clic en Forward Engineer. Se desplegará el menú para generar la database a partir del modelo. La primera ventana corresponde a la configuración de los parámetros de conexión, en donde podremos establecer una conexión local o remota. En la siguiente ventana no modificaremos ningún parámetro. La siguiente sección nos permitirá filtrar la información que deseamos integrar a la base de datos. Omitiremos esta parte y daremos clic en Siguiente. Enseguida se mostrará por pantalla el script en SQL que se ejecutará para crear nuestra base de datos. En esta parte podremos inspeccionar la forma en la que se está creando los elementos que la integrarán, así como la configuración de cada una de las tablas y columnas. Damos clic en Siguiente. Enseguida se ejecutará el código, generando nuestra base de datos y realizando las conexiones al servidor en el que estemos conectados. Ya habiendo terminado el proceso, podremos regresar al menú principal para observar los cambios. Nos dirigiremos a la página principal de MySQL Workbench. Seleccionaremos la instancia en donde hayamos generado nuestra base de datos. En la sección de esquemas podremos ver la base de datos que hemos creado. Si damos clic sobre tablas, podremos ver todas las tablas que creamos a través del entorno visual. Ahora continuaremos importando la información de cada una de las tablas. Hay que recordar que al hacerlo se debe de llevar un orden, iniciando por aquellas que no tengan llaves foráneas, posteriormente terminando con las que sí cuentan con llaves foráneas. De esta manera, al importar los datos de una tabla que contenga llaves foráneas, estas ya existirán dentro de la base de datos, evitándonos molestias y errores al cargar. También es importante recordar que al momento de integrar fechas, estas deben ir acomodadas de una forma determinada, iniciando por año, mes y día. Para esta base de datos se han organizado las tablas que vamos a importar a través de archivos SCV, los cuales han sido previamente ordenados y acomodados en formato para que todos los datos puedan ser importados sin ningún problema. Existen dos formas de importar información a partir de tablas en tipo SCV.
La primera de ellas es importándolos a través de la herramienta gráfica en la sección de importar. Sin embargo, esta es la herramienta más lenta cuando se cuentan con un número muy grande de datos. La segunda opción es a través de la consola. Esta última es la forma más eficiente y rápida de importar archivos. Continuaremos con la carga de los datos en nuestra base de datos. A continuación daremos clic sobre la tabla en la que queremos agregar la información y daremos clic en el tercer icono, como se puede observar. En esta sección identificaremos dos opciones, la de importar y exportar datos. Damos clic en importar. Enseguida daremos clic en Browse o Buscar. Buscaremos el archivo entre nuestras carpetas y una vez identificado daremos clic en Abrir para seleccionarlos. Damos clic en Siguiente. A continuación seleccionaremos usar una tabla existente y buscaremos dentro de las tablas que hemos creado aquella que sea correspondiente al archivo que estamos importando. A continuación damos clic en Siguiente. Se desplegará otra ventana. En esta seleccionaremos el formato que tiene nuestro archivo CSV. Escogeremos la opción donde indica que está delimitado por comas y en caso de que estemos empleando el alfabeto en español castellano utilizaremos el encoding Windows. A continuación damos clic en Siguiente. Por último tenemos la ventana donde se visualizará la ejecución de la importación de los datos y enseguida comenzará la importación de los datos desde nuestro archivo CSV a nuestra base de datos en MySQL. Con esto concluimos el proyecto integrador de aprendizaje de la materia de base de datos relacionales.